Bueno, vamos a conversar ahora con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, Mónica, ¿cómo están? No sé si alcanzó a escuchar las declaraciones que acaba de hacer aquí el exministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, cuando se le pregunta qué hizo él para parar estas ilegalidades, de las cuales dice haber tenido conocimiento. Él dice nada cuando era ministro del Interior. ¿Qué le parece? Bueno, compleja, claramente yo creo que es parte de la crisis de confianza y credibilidad de las instituciones que estamos viviendo, y de alguna manera este mea culpa del exministro Pérez Lloma, por supuesto, que está en esa misma línea. ¿Qué le parece cuando él dice también que no es aceptable que se le haya ido a pedir desde la nueva mayoría dinero a SQM, una empresa que se enriqueció durante la dictadura? Ni lo uno ni lo otro. Me refiero a que si hubiese sido un candidato de la nueva mayoría, un candidato de la alianza, es igualmente reprochable. Y en ese mismo contexto creemos que lo que está en juego hoy día ante la opinión pública es justamente esta crisis de confianza y credibilidad, precisamente porque hubo infracción a las normas de financiamiento electoral, y me parece bien que la Presidenta de la República haya enviado un proyecto de ley tal como lo solicitáramos en su oportunidad varios parlamentarios, para los efectos de que quien infringe esas normas de financiamiento electoral pueda perder el escaño parlamentario. Senador, el exministro dice no seamos hipócritas, aquí todos sabíamos que se ocupaba el tema de las boletas irregulares para obtener financiamiento político. ¿Usted también lo sabía? ¿Usted también ocupó boletas pedidas en su campaña? En absoluto, no. ¿Ocupó solamente los aportes de la ley o hay algún otro mecanismo que no esté establecido por la ley electoral propiamente tal que se utiliza en campañas? Depende quién, si acá lo que hay que señalar, efectivamente, no, en el caso mío, el aporte legal, básicamente el aporte del partido y un crédito hipotecario que terminó de pagar en julio del 2016. ¿Usted alguna vez le fue a pedir plata a algunas empresas, usted o algún cercano a usted le fueron a pedir plata a empresas para su campaña, y en caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cuáles? No, ninguna. ¿Nunca se le pidió? No. Es que es curioso, senador, porque del lado de los empresarios ellos dicen aquí nos vienen a pedir plata, no hay ningún empresario que dé plata espontáneamente, sino que los políticos vienen a pedirnos plata, y del lado de los políticos pareciera que se da de manera espontánea esa entrega de dinero. Son versiones que no cuadran mucho. Es que tiene que preguntarle a quien corresponda y a quien esté imputado por algún tipo de conducta. Hay buenos parlamentarios y parlamentarios que finalmente han optado por otra vía de financiamiento electoral. En el caso del que habla está perfectamente clarificado. Claro, pero pedir plata no necesariamente significa una ilegalidad. Uno puede pedir plata y que le hagan la donación vía donaciones reservadas y es todo perfectamente legal. No significa que sea una irregularidad. A ver, yo le quiero contar. En el caso mío, yo fui una víctima del sistema. Claramente yo competí contra Joaquín Lavín hace alrededor de 6 años. Quiero contarle que cualquier persona que hubiese venido a la Quinta Costa hubiese visto la desproporción de recursos que había justamente en la calle. De hecho, en varias oportunidades me habían preguntado los electores si yo me había bajado, porque además habían una actividad que se le llamaba las nanas, que era una actividad de limpieza que venían a destruir toda mi publicidad. De hecho, yo hice incluso acciones penales contra quienes resultaron responsables de esas acciones. Por tanto, créame que cuando yo competía contra Joaquín Lavín, yo que no tengo ningún contacto con los fácticos de Santiago, soy una persona que vivo y trabajo en la región de Valparaíso, nadie ha dado un peso porque yo pudiera efectivamente ganarle a Joaquín Lavín. ¿Y Joaquín Lavín tuvo contacto con los fácticos de Santiago? ¿Los fácticos de Santiago, como usted dice, son los que financiaron a Joaquín Lavín? Bueno, eso tendrá que resolverlo los tribunales de justicia y entiendo que hay algunas denuncias al respecto y que tendrá que investigar la Fiscalía y los tribunales. Pero no me corresponde a mí hacer ese tipo de aseveraciones. Pero claramente le quiero señalar que la imposibilidad que yo tuve durante mi campaña de aparecer en algunos medios de comunicación nacional que bloquearon que alguien pudiera desafiar a Joaquín Lavín en su oportunidad, por supuesto que fue un tema complejo. Desde la posibilidad de que algún medio de televisión o algún medio de papel pudiera cubrir mi campaña. De hecho, hubo medios que efectivamente, después de haber incluso ganado la elección, no me hicieron una entrevista alguna, cuando entrevistaron a los ganadores y los perdedores de esta quinta región.
Pero usted está acusando entonces a la candidatura de Joaquín Lavín de haberle bloqueado el acceso a los medios de comunicación. No, estoy diciendo que cuando finalmente no pasa una solo persona... eso. No, lo que estoy diciendo es una cosa distinta, Mónica. Cuando uno está viviendo en las 4 manzanas del poder o en las 2 comunas más importantes de la región metropolitana, donde hay círculos que se conocen y donde efectivamente hay redes de contacto, es muy distinto a una persona que vive en la región, que es de clase media, que soy el primer parlamentario en la historia de Chile de origen palestino de centro derecha, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que efectivamente es distinto, se mira de forma distinta desde la gran metrópoli. Por ejemplo, es curioso que después de haber ganado, por ejemplo, en la elección a Joaquín Lavín, yo jamás haya aparecido en la encuesta CEP, por ejemplo, porque yo no soy de los círculos de Santiago, de las 4 manzanas del poder. Senador, cuando usted junta lo que nos está diciendo sobre esa campaña con los antecedentes que han sido públicamente conocidos sobre entrega de boletas para el financiamiento de esa campaña de Joaquín Lavín en 2009, ¿usted cree que su contendor hizo trampa en esa campaña? No, yo creo que efectivamente hubo infracción a las normas de financiamiento electoral, cuestión que tendrá que resolver los tribunales de justicia, la Fiscalía o el tribunal, pero no es un tema que me preocupe. Mire, Joaquín Lavín perdió la elección. La ciudadanía optó por un liderazgo local en su oportunidad y lo cierto es que hoy día a mí no me envuelve ningún ánimo de revancha versus Joaquín Lavín, que fue un hombre que más aportó desde su experiencia, de su expertise, de su contribución a la alianza. Fue candidato presidencial. Yo me siento orgulloso de haber trabajado en la campaña presidencial de Joaquín Lavín en su tiempo. Senador. Y lo cierto es que, bueno, hoy la ciudadanía ya resolvió y finalmente resolvió apoyando y finalmente apoyando esta candidatura regional y finalmente permitiendo que yo ganara un escaño senatorial. Senador, pero si usted dice que hubo infracción a la ley electoral de parte de la candidatura de Joaquín Lavín, eso si no es trampa, ¿cómo se llama? Porque es como lo mismo lo que le estamos preguntando. No, lo que yo he dicho es que presumiblemente es un tema que tendrá que investigar la Fiscalía y los tribunales de justicia. Yo no soy nadie para los efectos de ser juez y finalmente determinar quién cometió o no una conducta indebida o ilícita. Serán los tribunales y por eso es tan importante que cuando hay una situación de crisis de confianza y una crisis de credibilidad y finalmente donde, por ejemplo, los medios, como ustedes hoy día, apuntan, porque apuntar y disparar es gratis ante cualquiera, incluso pudiendo afectar la credibilidad de una persona. Lo que le quiero señalar es que serán los tribunales de justicia los que determinen si hubo infracción a la norma al financiamiento electoral y uno tendrá que someterse en un Estado de Derecho justamente a aquello. Senador, ¿basta con lo que digan los tribunales de justicia? Se lo pregunto porque hay cierto debate en el mundo político sobre si hay que esperar solamente lo que digan los tribunales o si hay sanciones desde el punto de vista político y ético que deben darse antes de que haya un fallo judicial. ¿Usted cree que hay sanciones que se pueden dar o que deberían darse, por ejemplo, en los partidos o en el Congreso por una vía paralela a lo que determinen los tribunales de justicia? Acá tenemos que resolver que hay 2 temas que están en juego. Primero, me parece muy bien que el estándar ético se haya elevado en nuestro país. Y esto es relevante. Mire, tuvieron que pasar 9 años y una crisis política de esta envergadura para que un proyecto de ley que presenté el año 2006 del límite a la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y cores se haya puesto finalmente en tabla en segundo trámite constitucional y ese sea el primer punto de la tabla de la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado. Me parece que va en la dirección correcta. Hay otros proyectos que presenté en su oportunidad que dicen relación con la renunciabilidad del fuero parlamentario, u otros que dicen relación fundamentalmente con la posibilidad cierta de establecer sistemas de reemplazo a los parlamentarios finalmente vacantes, que todavía siguen esperando. Y en ese mismo sentido hacemos el llamado prácticamente para que en definitiva la Comisión de Probidad y Transparencia le ponga urgencia a esos proyectos. Mira, lo peor que puede pasar hoy día en nuestro país es que finalmente la Presidenta de la República no tenga el liderazgo necesario para los efectos de salir de esta crisis política que hoy día se encuentra el país jugando. ¿Qué quiere decir esto? Con una batería esperamos, de proyectos de ley
que sean los que recomiende la Comisión Engel o el propio Ejecutivo para los efectos de sacar adelante esos proyectos. Por otra parte, que la Comisión de Probidad y Transparencia del Senado pueda poner en tabla proyectos de ley que fueron ingresados durante el gobierno del presidente Piñera y que no tuvieron ni la urgencia legislativa dada por este gobierno, ni tampoco la prontitud de ponerlos en tabla por parte de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, o hoy día la Comisión de Probidad y Transparencia, que en definitiva está haciendo el ejercicio que debió haberse hecho mucho antes. Y por tanto, el llamado que uno hace finalmente al gobierno a que ejerza su liderazgo y finalmente le ponga urgencia a estos proyectos de ley. Sí. Y en segundo lugar, nos parece complejo también que se ponga a la Presidenta de la República en una situación compleja. ¿Cuál es esa? Finalmente se le pide un cambio de gabinete, pero claramente la Presidenta yo creo que está evaluando finalmente si trae nuevamente a los Panzer al gobierno, cuestión que en definitiva debiera ser o significar la renuncia finalmente a su ánimo reformista y finalmente a renunciar a su proyecto, a su plan de gobierno, y por otra parte la posibilidad cierta de pedirle la renuncia respecto a quienes son su equipo directo, su equipo político, como recién dijo el exministro Perelloma. Hoy día la Presidenta de la República está en una situación compleja, pero lo peor que le puede ocurrir a un gobierno es finalmente mirarse el ombligo de la crisis y no salir jugando. Okay. Porque los problemas políticos se resuelven con más política. Gracias, senador Francisco Chaguán, por esta conversación con CNN Prime. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.